Cada aldea esconde un secreto, pero el que sepulta bajo Santa María no solo era antiguo, sino también mortal. Esta es la historia de un hombre que el mundo creía muerto hace mucho tiempo, que regresó por una sola razón: venganza. Cuando se desenmascaró el rostro inocente tras un nombre olvidado, la tierra misma pareció temblar con verdades que había ocultado durante décadas. Esta no era solo una historia de asesinato, sino un ajuste de cuentas de lealtad, traición, y una verdad tan devastadora, que destrozó cada vida que tocó. El aire de la mañana en St. Mary Mead estaba inusualmente quieto, un silencio pesado, casi atento, aferrado al pintoresco pueblo como niebla que se negaba a levantar. Era a principios de mayo, pero el sol permanecía escondido detrás de gruesos velos de nubes grises, lanzando el mundo en una paleta apagada de verde y plata. En su muy atendido jardín de cabaña, la señorita Jane Marple se doblaba sobre una cama de delfinios florecientes. Sus delicados pétalos azules y violetas brillaban con los últimos restos de una lluvia nocturna, aunque la primavera había sido más húmeda de lo habitual. Particularmente para los estándares ingleses, sus flores parecían sin inmutarse, prosperando bajo su cuidadosa atención, como los alumnos obedientes bajo una maestra sabia. Presionó una mano contra la pequeña de su espalda mientras se paraba en posición vertical. El tranquilo crujido de los huesos envejecidos rompió el silencio. Sus ojos escanearon el jardín con una sensación de satisfacción tranquila. Todo estaba donde debería estar. Y sin embargo, algo en el aire se sentía distinto. De lejos, podía escuchar que los sonidos de la vida de la aldea comenzaban a agitarse. Rutinas. La criada de los Edgington golpeaba enérgicamente una alfombra, con el tipo de furia que solo sigue a una reprimenda aguda, una señal segura de que su ama había sido particularmente crítica esa mañana. La señorita Marple hizo una nota mental para invitar a la niña a tomar el té pronto. Los jóvenes necesitaban pequeñas amabilidades más de lo que dejaban ver. Pero justo cuando alcanzaba su llana para abordar un obstinado parche de malezas, la puerta del jardín se abrió con una fuerza antinatural. El sonido fue ruidoso, urgente, como una campana de advertencia. La señorita Marple levantó la vista bruscamente. Caminando por el sendero del jardín sin aliento, con la cabeza descubierta, llegó su vieja amiga, la señora Dolly Bantry, mejillas sonrojadas, ojos muy abiertos, y llevando el aspecto inconfundible de alguien que había visto algo que no podía procesar. Jane, jadeó, sin siquiera cerrar la puerta detrás de ella. Lo más terrible ha sucedido. La señorita Marple, siempre compuesta incluso frente a la catástrofe, se quitó los guantes de jardinería, con una calma deliberada. Dolly Bantry era conocida por exagerar en ocasiones, pero hoy su agitación era más profunda. El miedo real parpadeaba detrás de sus ojos. «Buenos días, Dolly», dijo la señorita Marple suavemente, como si hablara con un pajarito nervioso. «¿Por qué no entras? Pondré la tetera». «¿Té? ¿Cómo puedes pensar en el té, cuando George Mallory ha sido encontrado muerto, quemado, en su propio granero?» La señorita Marple hizo una pausa solo un instante antes de responder. Sus manos ya se movían para preparar el té. «Querido, eso es desagradable. Pobre George. Acababa de regresar de Londres». «No, hace 2 días», confirmó Dolly, siguiendo a su amiga adentro. «Dijo que era por negocios, aunque Mabel Simmons, en la oficina de correos, jura que nunca tuvo un trabajo adecuado en su vida. Y aquí está lo más extraño. Fue encontrado con una medalla de guerra colocada cuidadosamente en su pecho. ¿No es escalofriante?» Los ojos azul pálido de la señorita Marple se estrecharon ligeramente. Su rostro compuesto, pero alerta. ¿Era su propia medalla? ¿Lo sabes? «No tengo idea», dijo Dolly, posándose en el borde de su silla como si no pudiera quedarse quieta. «El coronel Bantry podría saberlo, pero se ha ido a la granja. La policía ya está allí. El inspector Slack, de todas las personas, no ha resuelto nada sin tropezar con ello primero». La señorita Marple le ofreció a su amiga una taza de té antes de sentarse con la suya. «¿Y quién encontró el cuerpo?», preguntó en voz baja. «Harold Thatcher, ya sabes, el jornalero de Hulme Farm, que George siguió empleando a pesar de que todos decían que era malhumorado y un poco siniestro. Llegó temprano esta mañana para comenzar a trabajar. Abrió el granero y encontró a George, rígido como una piedra». Los dedos de la señorita Marple comenzaron a moverse rítmicamente, imitando una pieza invisible de tejido. Era un hábito que traicionaba el pensamiento profundo. Dolly se inclinó hacia adelante. Su voz descendió en volumen. «Te digo que son esas nuevas personas. Esa viuda galesa, la señora Evans y su hijo.
Acaban de mudarse a la cabaña del cuidador en Gossington Hall. Parecen decentes, sí, pero hay algo fuera de lugar. Quizás, dijo la señorita Marple suavemente, pero he aprendido a no llegar a conclusiones. Las apariencias, en mi experiencia, rara vez son lo que parecen. Aún así, murmuró Dolly, George tenía muchos enemigos. Thomas Wilkins, por ejemplo, llevaba meses discutiendo con él por la tierra junto al arroyo, y Eleanor Hastings nunca le perdonó haber roto su compromiso. Y eso que ya pasaron años. Una leve sonrisa tocó los labios de la señorita Marple. Algunas heridas envejecen, Dolly, pero rara vez sanan. Hubo una pausa, llena solo por el tic-tac del antiguo reloj sobre la repisa. Entonces Dolly se recostó, su voz ahora pensativa. Lo curioso es que George parecía distinto cuando regresó, no solo cansado, casi poseído, como si hubiera traído algo oscuro con él desde Londres. Y ahora está muerto. La señorita Marple se sentó perfectamente quieta, su té enfriándose en sus manos. Afuera, el viento había comenzado a soplar, susurrando entre los delphinium de su jardín. El pueblo de St. Mary Mead permanecía en silencio, pero por primera vez en mucho tiempo parecía que el peligro había llegado a casa. Martha, el ama de llaves de George Mallory, había confiado a mi cocinera, en tonos silenciosos e inquietos, que desde su regreso de Londres, George parecía distinto, nervioso, asustadizo, y constantemente mirando por las ventanas, como si temiera que alguien o algo apareciera en cualquier momento. El día antes de su muerte, realizó una visita discreta a su abogado en Mochingham, aunque nadie podía decir con certeza para qué. Al escuchar esto, los ojos de la señorita Marple adoptaron esa mirada lejana y contemplativa que sus amigos habían aprendido a reconocer, una expresión que solía señalar que su mente ya estaba tejiendo hilos que los demás aún no veían. Eso me recuerda, dijo suavemente, al viejo señor Barnaby de Summerford, donde pasé los veranos de mi infancia. Él también regresó de Brighton un otoño, transformado. La señora Bantry, acostumbrada desde hace tiempo a los recuerdos aparentemente irrelevantes de la señorita Marple que siempre encontraban alguna misteriosa relevancia, solo asintió rápido, aunque impaciente. Bueno, todo lo que sé es que el pueblo está en completo alboroto. Margaret, la hermana de George, está absolutamente fuera de sí. La doctora Haydock tuvo que ser convocada. No ha tomado comida ni descanso desde que recibió la noticia. La señorita Marple cruzó las manos con suavidad en su regazo, su expresión tocada por una preocupación tranquila, mientras su mirada se perdía hacia el jardín, donde nada parecía perturbado. El suave tintineo de una campana de bicicleta sonó por el carril. El niño del panadero fue visto intercambiando pan por monedas con la señora Hargreaves, y dos niños de la aldea, descalzos, persiguieron un aro con chillidos de risa. La superficie tranquila de la vida de la aldea aparentemente intacta. Y sin embargo, debajo de ese exterior sereno, la anciana podía sentirlo, el temblor inconfundible de algo oscuro que se ha agitado. A la tarde siguiente, se dirigió con una determinación tranquila a la vicaría, un edificio revestido de hiedra que había vigilado sobre St. Mary Mead durante 2 siglos. Sus piedras desgastadas ahora albergaban una reunión cargada de curiosidad nerviosa. Mientras caminaba por el sendero de grava, con su bolsa de tejer escondida debajo del brazo, sabía bien que el interior esperaba, no solo el té y la conversación educada, sino una especie de tribunal, sí, un tribunal, donde las teorías, las sospechas y las medias verdades volarían, encubiertas de buenos modales. El salón estaba casi lleno cuando llegó, su cálido hogar seguía siendo bienvenido, a pesar de la suave brisa de mayo afuera. La Sara Clement, la esposa bien intencionada pero demasiado imaginativa del vicario, la saludó calurosamente. Estábamos hablando del pobre señor Mallory. ¿Te imaginas? La señorita Marple ofreció un de hecho apagado y tomó el asiento más cercano al fuego, sus afilados ojos barriendo la habitación. La Sarah Price Ridley estaba encaramada rígida. Su absurdo sombrero cargado de cerezas se balanceaba indignado con cada palabra. El Dr. Haydock se recostaba con su aire habitual de destacamento clínico. La señorita Weatherby y su hermana se sentaban una al lado de la otra en el sofá, susurrando detrás de las manos enguantadas, mientras que el Sir Pethick, el abogado, estaba junto a la chimenea, en conversación profunda con el ancho Thomas Wilkins, el mismo vecino que había disputado los límites de la tierra con el fallecido. El inspector Slack está convencido de que los recién llegados tienen la culpa, dijo la Sarah Clement, vertiendo té con manos temblorosas. La mujer de Evans y su extraño hijo. Momento muy conveniente, ¿no lo dirías? Lo haría.
olisqueó la señora Price Ridley con sabor. Los ojos de ese chico siempre mirando. Me da escalofríos. Mi Emily dijo que estaba husmeando alrededor del viejo muro de piedra, cerca del campo este, la semana pasada, preguntando sobre su historia. ¿Quién hace eso? Los niños hacen preguntas, dijo la señorita Marple con calma, especialmente cuando se sienten fuera de lugar, pero Thomas Wilkins se burló. Ese chico no es un muchacho ordinario, y la madre es peor, se sobresalta cada vez que alguien estornuda. Lo he visto. La señorita Marple aceptó su té sin comentarios, pero se volvió cortésmente hacia Wilkins. Sabía que el señor Mallory bastante bien, ¿no? Wilkins se puso ligeramente rígido. 15 años uno al lado del otro, pero no éramos amigos. George no hizo amigos. Atesoraba los rencores como un avaro acumula monedas. El señor Pethick levantó una ceja. Todo resuelto hace meses, respondió Wilkins con sequedad, aunque un destello de inquietud cruzó su rostro. La señorita Marple no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Ya había observado lo que importaba. La evitación de Wilkins al contacto visual, el temblor en la taza de té de la señora Clement cuando la señora Price Ridley mencionó la medalla, y la forma en que el Dr. Haydock miraba de lado cada vez que se mencionaba a la familia Evans. Algo había cambiado en St. Mary Mead. Una tormenta había pasado invisible, pero su presión permanecía, y la señorita Marple, sentada en silencio entre ellos, ya había comenzado a desentrañar el primer hilo invisible. La luz de la tarde se inclinó a través de las ventanas con marco de hiedra de cera cottage, cuando la señorita Elmira Gray colocó su taza de té con un aire de calma deliberada, aunque su mente era todo lo contrario. La muerte repentina de George Caldwell había atravesado la quietud de St. Alden como una grieta en el vidrio, en silencio al principio, pero extendiéndose rápidamente. Elmira, que no era ajena a la oscuridad humana después de años como maestra de escuela de la aldea, y tranquila confidente de generaciones de almas rotas, se encontró una vez más atraída en un misterio anudado de susurros, medias verdades, y ojos que se estremecían cuando se encontraban con su mirada. Maureen, la frutera, había confiado que George había pasado horas solo en los archivos de la biblioteca de la aldea, unos días antes de morir, examinando los viejos registros de guerra, registros que nadie había tocado en décadas. Eso podría haber pasado desapercibido. Pero la caja, sí, la caja que Elmira vio al inspector Rawlings retirar silenciosamente del estudio de George al día siguiente, un pequeño cofre de madera, las esquinas gastadas por la edad, brillando con un toque de latón, desató sus sospechas. Dentro, alguien dijo, estaba una medalla de guerra, pero no era de George, llevaba el nombre de un oficial de larga data, el teniente Kewan Faris, presumido muerto en 1944, durante una misión encubierta que salió mal. Ese nombre tocó un acorde en la memoria de Elmira, desenrollando una historia enterrada que su abuela una vez susurró a la luz de las velas, la de un soldado que regresó de la guerra con ojos vacíos y manos manchadas de sangre, incapaz de decir la verdad de lo que había hecho. Ahora en el presente, el pasado se agitaba nuevamente. En la reunión del reverendo Aldrich, esa noche la conversación educada rápidamente cambió, por debajo de la tensión superficial, como tazas de té equilibradas en dedos temblorosos, cuando Elmira preguntó, casualmente, si George alguna vez había encargado reparaciones en el sótano sellado de la antigua casa de Manor. La taza de té de la Sarah Bayweather se escapó de su mano y se destrozó en la alfombra. ¿Sótano? ¿Por qué iría allí? Tartamudeó, demasiado rápido, su rostro drenado de color. Más tarde, el doctor Fenwick murmuró en voz baja que George había convocado al cuidador retirado de la mansión, solo unas semanas antes de su muerte, un hombre que no había pisado la propiedad en 20 años. ¿Qué había descubierto George? ¿Por qué ahora? A la mañana siguiente, bajo el velo de la niebla temprana, Elmira entró a través de la puerta trasera oxidada de la mansión, y descendió al sótano olvidado. Allí, en el silencio rancio, lleno de polvo y podredumbre vieja, encontró una sola página arrancada de un diario, que yacía junto a lo que parecía ser sangre seca. La nota estaba garabateada en una mano que temblaba con furia. Recordó, le advertí una vez, no habrá un segundo. Su respiración se detuvo. Esto no fue solo un asesinato, fue un ajuste de cuentas largamente postergado. George había tropezado con algo enterrado, no solo debajo de los pisos de piedra, sino en los corazones de aquellos que aún caminaban por estos senderos, con secretos arañando sus almas.
La guerra había terminado en papel, sí, pero para hombres como George Faris y aquellos que los conocían, nunca se había detenido realmente. Y ahora, alguien estaba dispuesto a matar, para mantener el pasado muerto. La señorita Grey sabía que estaba cerca de la verdad, más cerca de lo que nadie se atrevió jamás. Y si no pisaba con cuidado, no solo desenterraría un misterio, estaría escribiendo su propio capítulo final. Después de un tranquilo desayuno de huevos hervidos, tostadas con mantequilla y su té de Assam fuerte habitual, la señorita Eleanor Hargrave dobló su servilleta con precisión, y dio la mente al día que venía. La noticia de la muerte repentina de Rupert Linley todavía resonaba en sus pensamientos, como el lento tañido de una campana lejana, no simplemente por la tragedia en sí, sino por la tensión peculiar que se aferraba a ella, como la niebla que no estaba dispuesta a levantar. Una visita a Ashgrove Hollow se sintió necesaria, no por curiosidad, que aborrecía en los demás y se negaba a sí misma, sino porque un hilo invisible de inquietud parecía tirarla en esa dirección. Empacó un pequeño frasco de mermelada de membrillo, envuelta en lino, la coartada perfecta para una llamada de condolencia, y comenzó a un ritmo medido. Ashgrove Hollow yacía más allá del viejo cementerio, más allá de la copa del sicamor donde los niños no se atrevían a quedarse después del anochecer. La casa estaba solemne, casi huyen, sus muros de piedra grises machacados y manchados de hiedra, sus ventanas no reflejaban nada más que nubes. Un sello de la policía, de cera roja, colgaba sobre las crujientes puertas del granero donde Rupert supuestamente había caído, o había sido empujado, del hayloft de arriba. Eleanor, los ojos bajados, lo pasó sin pausa, y llamó suavemente a la puerta de roble. Fue la criada, Elsie, quien respondió, pálida, ojos hinchados, manos temblorosas alrededor de un paño. «¿Querrás a la señorita Viola?», susurró. «Ella está en el salón, no dejará de mirar el fuego». Eleanor entró, observando en silencio la tenue luz de los corredores, el silencio demasiado completo. El salón estaba amueblado con peso ancestral, espejos dorados, cortinas de terciopelo, retratos con ojos de observación, y Viola Linley se sentó en una silla respaldada como si intentara desaparecer en su abrazo. «Señorita Hargrave», dijo, con voz delgada casi frágil, «has venido, qué amable». Eleanor ofreció la mermelada con suaves condolencias, luego se alivió en la silla opuesta, con las manos dobladas, los ojos alerta detrás de su suave sonrisa. «Rupert no había sido él mismo», murmuró Viola. «Regresó de Oxford hace 2 semanas, y algo había cambiado». Cerró la puerta de su estudio, quemó cartas en la chimenea, habló poco. Cuando le pregunté qué le preocupaba, él solo dijo, «Todo se deshizo, Vi. Nunca fue enterrada lo suficientemente profunda». Hizo una pausa, los nudillos blancos alrededor de un pañuelo. Había recibido un paquete, sin marcar. Había una medalla adentro, no la suya, no del padre. Solo la vi una vez, una insignia extraña que no reconocí, y a la mañana siguiente, se había ido. Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante. Mencionó a quien vio mientras estaba fuera, solo que conoció a un hombre fuera de la antigua capilla de la universidad, alguien que nunca dio su nombre, pero conocía el pasado de Rupert demasiado bien. En ese momento apareció el mayordomo, la cara pellizcada. «Perdona la interrupción, pero el sargento Mallory está en el estudio. Ha habido un desarrollo. Han rastreado el origen de la medalla. A un soldado desaparecido, presumido muerto desde 1946. La cara de Viola se puso pálida como pergamino, pero Rupert nunca, su voz se rompió. La mirada de Eleanor se dirigió al aparador, donde una fotografía mostraba a Rupert como un niño, al lado de un hombre con una mandíbula cruelmente angular. No su padre, se dio cuenta, sino el exjugador de caza de la familia, Thomas Cray, descarado deshonrosamente, más tarde desaparecido. El pasado, al parecer, no se había quedado enterrado, y Rupert había encontrado algo que alguien había querido olvidar. Eleanor se quedó lentamente de pie, su mente ya giraba, juntaba sombras. Cualquier cosa que Rupert haya descubierto, no solo había sido peligrosa, había sido imperdonable, y alguien estaba dispuesto a matar nuevamente, para mantenerlo sellado en silencio. Después de un desayuno solitario de tostadas ligeramente con mantequilla, membrillo y gelatina de rosa manamo de su propia despensa, y una taza con precisión de Darjeeling, la señorita Agatha Hargrove se paró en la estrecha ventana de su cabaña con hiedra, mirando cuidadosamente la niebla rizada a lo largo de los setos que alineaban el hueco de Elder.
Aunque el pueblo siempre había tardado en cambiar, una inquietud tranquila se había asentado en las últimas semanas, como un borrador que se arrastraba debajo de las tablas del piso, frío, sutil, imposible de ignorar. Sospechaba que la fuente de esa inquietud no estaba en susurros o chismes, sino en Wrenwood Grange, la finca medio olvidada que se agachaba en la parte superior de Blackwood Rise como una bestia dormida. Sus ventanas cerradas y chimeneas inclinadas silueteaban contra un cielo que nunca parecía bastante claro, cuando uno lo miraba directamente. La señorita Hargrove, aunque una mujer de modales precisos y rutinas inquebrantables, también era conocida por una intuición particular, una que no tenía más de un enredo con la aldea, siempre cortésmente, siempre con esa suave voz que enmascaraba una percepción afilada como navaja. Empacó el frasco de gelatina cuidadosamente en su canasta, no como un regalo, sino como pretexto, y se dirigió a lo largo del carril desgastado. La caminata fue más larga de lo que ella recordaba, cada paso suavizado por la espesa maleza de una primavera salvaje y tardía. El aire era dulce con flor de espino, pero en algún lugar debajo estaba el sabor acre de papel quemado, o de viejos secretos que intentaban levantarse. El Grange apareció lentamente, no como una casa, sino como una silueta en la niebla, su piedra ennegrecida por años de humedad y negligencia. La puerta de hierro crujió una protesta lenta, mientras la abrió. Edith, la criada que había servido a la familia Wren durante décadas, respondió con ojos embrujados y manos temblorosas. «Gracias por venir, señora», susurró, mirando sobre su hombro como si tuviera miedo de que la casa misma pudiera escuchar. «La señorita Corvina ha cambiado desde el fallecimiento del maestro Alaric. Ella no es ella misma». La sala estaba de forma antinatural. La chimenea fría, a pesar del húmedo frío en el aire. Las pisadas de la señorita Hargrove fueron tragadas por las gruesas alfombras turcas mientras la conducían por la casa, pasando retratos cerrados cuyos ojos pintados parecían seguirla. En el solarium cubierto de orquídeas de casco y enredaderas ahogadas, encontró a Corvina Darren sentada rígidamente en una silla de espalda alta, las manos apretadas tan fuerte que sus nudillos se habían quedado sin sangre. «Señorita Hargrove», dijo con una voz que no pertenecía a su suave pasado de socialité, «la muerte de Alaric no fue un accidente. Dicen que cayó del balcón pero él estaba aterrorizado por las alturas. Nunca fue allí, no lo había hecho en años». Sus ojos se movieron al techo, donde se había roto un solo panel de vidrio, la sangre en su borde irregular, como el óxido en una cuchilla olvidada. «Y el día antes de morir», agregó, «recibió una carta, sobre negro, sin dirección de regreso. Después de leerla se encerró en el estudio, quemó algunos documentos viejos, y murmuró nombres que no había escuchado desde la guerra». «¿Nombres como Elden?», preguntó la señorita Hargrove suavemente, viendo la cara de Corvina palidecer. «Sí, Rhys Elden, fue parte de la unidad de Alaric en Francia. Había 4 de ellos, Alaric, Rhys, Lionel Vale y Edward Troughton. Pero solo 2 regresaron. Rhys desapareció después de una misión de exploración en 1944, nunca declarado muerto, solo desaparecido. Solían decir que su fantasma caminaba las trincheras». Corvina se estremeció. «Y luego, después de la muerte de Alaric, encontré algo, no escondido, simplemente dejado ahí, como si se esperara». Antes de que la señorita Hargrove pudiera responder, un fuerte rap en la puerta del conservatorio. Afuera, había un niño no mayor de 10 años, delgado como alambre, sus ojos negros como la obsidiana. No parpadeó, no sonrió, simplemente miró. «Ha estado viniendo durante días», susurró Corvina. «Nunca habla, nunca se mueve, solo está ahí». Miss Hargrove se levantó, el corazón latiendo un poco más rápido. «¿Vive cerca?». «No», dijo Edith, quien había reaparecido con tazas de té. «No hay un niño en el pueblo como él. Él no es local». Algo frío se retorció en el pecho de la señorita Hargrove. Cuando partió, el cielo se había oscurecido, el viento ganaba fuerza, como si el Grange hubiera exhalado una respiración larga. Su camino a casa la llevó más allá de la pared del huerto, donde el niño todavía estaba parado, inmóvil. Su mirada la siguió, sin girar la cabeza. En el borde del páramo, se detuvo, y miró hacia la casa distante, donde la niebla se aferraba demasiado, y los árboles se doblaban de una manera que los árboles no deberían. Debajo de la tierra, debajo de las piedras cubiertas de musgo y las raíces desgastadas, podía sentirlo, algo antiguo, algo enterrado pero inquieto, algo que se deshacía en las sombras de la historia.
empapadas de sangre, y ella sabía tan seguramente como sabía la medida exacta de azúcar en sus conservas, que la caída de Alaric no era el final, sino el desbloqueo de una puerta que se fue mejor cerrada. Persuadida para supervisar el lanzamiento del anillo de la esposa demasiado persuasiva del vicario, una mujer que desplegaba la obligación social con la precisión de una tropa general movilizadora, la inflexible Eliza Penhallow se encontró estacionada, a regañadientes, bajo el toldo rayado de Midway, rodeada por los niños sobreexcitados, y la rítmica caña de los James, que salpicaban el aire con motas pegajosas de caramelo derretido. Eliza, obligada a sonreír, admiraba por cortesía, pero en secreto, encontraba el espectáculo bastante grotesco. A pesar del alegre clamor de la fiesta del pueblo, el empavesado como mariposas atrapadas, la música de órgano luchando valientemente contra la brisa, y el aroma de las almendras azucaradas mezclándose con el césped pisoteado, la mirada de Miss Penhallow, siempre aguda detrás de sus modestos anteojos, se fijó casi al instante en la anomalía en el borde del bulicio. Una mujer estaba de pie junto al viejo pozo cubierto de musgo, con una quietud que parecía extrañamente resistente al movimiento circundante, como si existiera en un registro ligeramente diferente del resto de la escena. Su abrigo era de un gris pálido, apretado, pero inequívocamente gastado en los puños, y su sombrero, una cosa oscura y pesada, más adecuada para los funerales de noviembre que para un soleado junio, proyectaba una sombra profunda sobre su rostro de huesos finos. Parecía no tener más de 35, con ojos demasiado callados, demasiado atentos, y una postura que sugería que había pasado años aprendiendo cómo no estremecerse. Algo en su presencia no sonaba del todo, sonaba amortiguado, distante como una campana golpeada bajo el agua. Sintiendo algo justo debajo de la superficie, Eliza se excusó de su puesto con una sonrisa practicada, sus pasos, deliberados, mientras se dirigía hacia la tienda de refrescos. Allí, junto a una exhibición escalonada de pan de jengibre y pan de mermelada, la extraña dudó frente a un bollo solitario, mirándolo como se miraría una carta sin abrir con noticias sombrías. La mermelada de gooseberry es casera, ofreció Eliza suavemente, organizando su tono con cuidado informal. La señora Travers jura que es la acidez lo que le da carácter. La mujer se volvió, sorprendida por la intrusión, pero recuperándose rápidamente, ofreció una sonrisa pequeña y limitada, que no alcanzó sus ojos. Gracias, dijo su voz delicada, con un leve acento del norte, tal vez Yorkshire, o el borde de Durham. Todo se ve muy bien. No creo que nos hayamos conocido, continuó Eliza, toda calidez y curiosidad pulida. Soy Eliza Penhallow, retirada ahora pero, sigo siendo entrometida, me temo. La mujer dudó, y luego respondió, Claire Redfern, me acabo de mudar a la vieja cabaña de Miller, con mi hermano. Eliza asintió con una suave aprobación, aunque internamente, notó la leve e instintiva vacilación, antes de que la mujer dijera su nombre. Ah, el lugar de Miller, dijo, lo conozco bien, con sus caprichos, si bien algo temperamental. Las ventanas sacuden los espíritus con el viento, y la bodega filtra secretos en la primavera. La sonrisa de Claire se adelgazó. Lo he notado. Mi hermano Owen es útil, afortunadamente, aunque prefiere mantenerse para sí mismo. Realmente no somos gente de pueblo. Muchos dicen eso, respondió Eliza a la ligera, hasta que el pueblo decida lo contrario. Claire miró, sus ojos recorriendo la multitud con movimientos rápidos y en forma de pájaro. Solía vivir en un lugar más pequeño incluso que este, tranquilo, sobre todo, dijo, y luego se detuvo, con voz ahogada. Las cosas cambiaron. Sus dedos temblaron ligeramente mientras levantaba su taza de té, y Eliza, que había visto cómo el dolor y la culpa usaban capas similares durante décadas, se inclinó una fracción. Sí, dijo Eliza lentamente. Alaric Fenwick, ¿lo conoció? Claire no respondió de inmediato, pero su hombro se estremeció apenas, traicionando una tensión imposible de ocultar. Lo encontraron, ¿verdad? Sí, murmuró Eliza. Lo encontró su sobrina el pasado martes por la mañana. Dijeron que fue una caída, pero era del tipo que deja moretones en todos los lugares equivocados. El agente no ha tenido prisa por cerrar el asunto. Claire no dijo nada,
pero sus ojos oscuros y legibles estaban embrujados, como los de alguien que había aprendido a vivir con fantasmas, no elegidos por ella, y así, se deslizó hacia la multitud, desapareciendo entre cuerpos y empavesado con la facilidad de alguien acostumbrado a no dejar rastro. Eliza vio entonces a un chico delgado y pálido merodear detrás de los puestos lejanos. Llevaba herramientas olvidadas, afiladas e inadecuadas, contra el aire dulce y despreocupado de la feria. Las presencias permanecen, mucho después de que el empavesado sea empacado, y algunas verdades, sospechaba Eliza, apenas comenzaban a agitarse. Algo se sintió mal, en el momento en que la Marianne Fletcher salió de su cabaña envuelta en hiedra esa mañana. Era una vieja sensación, que no había conocido en años, como el frío que persiste mucho después de despertar de una pesadilla, ya olvidada. Morden Hill, usualmente llena de risas gentiles y charlas amistosas los días de mercado, estaba inusualmente en silencio, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración, bajo el brillo gris de un cielo nublado. Los puestos estaban en su lugar, el empavesado agitaba débilmente, pero la alegría era pintada, apenas sostenida. La mirada de Fletcher se posó casi de inmediato sobre un hombre alto y desconocido, parado cerca del desmoronado doblete, en el borde del verde. No se movía, no miraba alrededor, no hablaba, solo estaba allí, como un punto fijo en el tiempo, observándolo todo con una mirada demasiado enfocada, demasiado deliberada. Su abrigo era pesado, fuera de temporada, y aunque su rostro era delgado e inexpresivo, había algo bien enrollado debajo de la superficie, como si la violencia y la memoria estuvieran a solo un latido de distancia. Fletcher, expatóloga y otrora consultora del Met, reconocía ese tipo de tensión. Hombres que habían visto demasiado, o hecho demasiado. Ella no se acercó de inmediato. En lugar de eso, observó, de pie detrás de un puesto de mermelada, mientras el hombre se movía, solo una vez, para hablar brevemente con una adolescente, que se redujo visiblemente tras unas pocas palabras. Algo en Fletcher se agitó. No era exactamente miedo, sino alerta. Se agudizó aún más cuando notó a la gente Merrick cerca, hablando en tonos silenciosos con el reverendo Giles, quienes claramente estaban mirando al mismo hombre. Recién llegado, dijo Giles cuando Fletcher se unió a ellos, apenas susurrando. Llegó el jueves. Alquiló la antigua cabaña de los muelles. Fletcher parpadeó. La que se quemó. Giles asintió, sombrío. Afirma que está rastreando raíces familiares. Dice que es sobrino de Harold Fenwick. El nombre colgó en el aire, como una campana fúnebre. Fenwick, el jefe de correos tranquilo y solitario, encontrado ahogado en su propio pozo hace menos de un mes, oficialmente etiquetado como un accidente. Fletcher no lo creyó entonces, y ciertamente no lo creía ahora. Antes de que pudiera responder, una conmoción repentina cerca del puesto de flores llamó la atención de todos. Un carro había volcado, y una cartera se había abierto dispersando su contenido, papeles amarillos, fotos viejas y, más condenadamente, una foto militar en blanco y negro revoloteaban hacia el suelo. Merrick se lanzó para reunirlos, pero no antes de que Fletcher viera lo que necesitaba. 5 hombres con uniforme, con fecha de 1951, y un joven Harold Fenwick en el centro. La aleta de la cartera llevaba las iniciales AF, y sin embargo, el extraño ya se estaba acercando, su voz aguda y demasiado ensayada mientras reclamaba la bolsa como suya. Documentos familiares, dijo, privados, pero Fletcher vio el pánico debajo de su calma, el parpadeo en su ojo cuando Merrick no se los entregó inmediatamente. Dice que es el sobrino de Fenwick, murmuró Giles a su lado, pero lo revisé. Nadie escuchó que Harold tuviera parientes, sin cartas, sin visitantes, nada. El hombre vivió solo durante 30 años. La mente de Fletcher funcionó rápido ahora, conectando hilos. Ese maletín no había estado destinado a caer. Se suponía que esa foto no debía ser vista. Y la urgencia del extraño no era por sentimiento. Se trataba de secreto. La multitud había comenzado a darse cuenta ahora. Susurros se elevaban como una marea baja, enfrentándose mirando hacia el hombre que no pertenecía. Y lo sabía. Se volvió, los ojos barriendo a la gente antes de aterrizar directamente en Fletcher, encerrándola por un momento demasiado largo. En ese instante sintió que algo cambió, como si una vieja puerta en su mente se hubiera abierto, una memoria no formada, algún nombre aún no pronunciado. Aquí había historia.
enterrada en el suelo del pueblo, un fuego, un ahogamiento y una foto de la era de la guerra que nadie debía ver. A medida que el extraño desapareció hacia el camino del muelle, su cojera más pronunciada que antes, Fletcher sintió que el frío regresaba a sus huesos. La última vez que lo sintió fue durante el caso de Barrington en el 63, mucho antes de que aparecieran dos cuerpos más, y cuando la campana de la iglesia comenzó a sonar en la distancia, lenta y pesada, se dio cuenta de algo horrible: los muertos no terminaron de hablar. Aún no, y alguien aquí en Morden Hill, había esperado años para asegurarse de que se quedaran en silencio. El inspector Rhys Lockhart miró el medallón empañado que descansaba en su palma enguantada, sus iniciales grabadas, casi suaves con la edad, CH, apenas legible bajo el polvo de las décadas. El aire en la biblioteca era mohoso con viejos pergaminos y secretos olvidados, y frente a él la señorita Eliza Ellison ajustó sus gafas con una ceja fruncida. ¿Esto significa algo para ti, señorita Ellison?, preguntó suavemente, pero su rostro permaneció ilegible. Solo las iniciales. Quizás Charles Hawthorne, se aventuró, y el inspector asintió lento y sombrío. Mis pensamientos exactamente. Capitán Charles Hawthorne vino durante el retiro de las Ardenas. Declarado desaparecido, presumido muerto. Nunca encontraron su cuerpo. Su voz contenía el peso de fantasmas sin enterrar. La señorita Ellison volvió a mirar el medallón. Su aliento se cortó en la garganta. Y esto fue descubierto en Harold Peters, alojado en su pecho, confirmó Lockhart, como un mensaje, o una maldición. Peters no era soldado, solo el portero retirado, y sin embargo alguien deliberadamente le colocó esto después de ser estrangulado detrás de la rectoría, y sus propias posesiones. Sin tocar, dijo Lockhart con fuerza. Sus recuerdos de guerra, si los hubo, permanecieron en el cajón. Y la finca Hawthorne, encerrada desde la muerte de Lady Evelyn el año pasado. Sin visitantes, sin intrusos, al menos ninguno que conozcamos. La voz de la señorita Ellison cayó a un susurro. El pasado deja contusiones, inspector, y algunos moretones no se desvanecen, ni siquiera después de 50 años. Pero los ojos de Lockhart eran afilados, poco sentimentales. No se trata de la historia, se trata de asesinato. Sangre fresca. Estoy viendo a Martin Cole esta noche. Estuvo con Hawthorne en el 45. Quiero saber qué dejaron atrás. Esa noche la niebla somnolienta que generalmente cubría el pueblo llegó tarde, permitiendo que una luna amarilla pálida arrojara largas sombras sobre las calles adoquinadas. La señorita Ellison, no conocida por aventurarse después del anochecer, parecía inesperadamente en el Zorro de Hierro, el pub desgastado cerca de las afueras del pueblo, donde los susurros se demoraban más que la risa. Una pequeña cena podría levantar mi estado de ánimo, le había dicho al reverendo Dale, quien acordó acompañarla con alegría caballerosa. El pub era tenue, su fuego bajo y el aroma del hollín se mezclaba con la cerveza rancia. En el stand más lejano, se sentó Martin Cole, encorvado sobre su pinta como un hombre pesado por años que nadie más podía recordar. Una larga cicatriz corría desde el templo hasta la barbilla, y su mano derecha temblaba débilmente, incluso cuando estaba quieto. Mientras el reverendo Dale hablaba cortésmente de la aldea mundana, los oídos de la señorita Ellison estaban en sintonía con la baja conversación de Gravel en la mesa de Cole, donde dos hombres se habían unido a él. «¿Lockhart vino a verte?», preguntó uno. Cole asintió sin mirar hacia arriba. Quería hablar sobre Charles, y ese maldito invierno, sobre la granja. «Roslund Farm», dijo el segundo hombre oscuramente, su voz temblando. «Juramos nunca hablar de ese lugar de nuevo». «¿Qué podría decir?», Cole murmuró. «¿Que lo escuchamos gritar mientras la nieve lo enterraba? ¿Que fue mi decisión ir?» Hubo un silencio, grueso y sofocante, hasta que un hombre susurró. «Harold tenía una carta. De Charles. De ese día. Lo vi». Cole levantó la vista lentamente. Los ojos ardían con algo entre la ira y el arrepentimiento. «Aparentemente no la entregó», dijo el primer hombre rotundamente. La conversación cambió entonces, a temas más seguros, clima, política, cultivos. Pero Ellison había escuchado lo que importaba. Mientras caminaba a casa con el reverendo Dale bajo la niebla de asentamiento, comentó con facilidad calculada. «Cole se quedó en el ejército mucho, ¿no?». Dale frunció el ceño. «Cole, no, él estaba fuera después del 46. Frostbite, trauma de cabeza. Pasó un año en el hospital. Nunca lo aclararon para el servicio». «Ah», murmuró como avergonzada. Debía haberlo confundido con otra persona, pero el brillo afilado en su ojo decía lo contrario. A la mañana siguiente se dirigió a la oficina de correos, un lugar a menudo más confiable para noticias que el periódico local. La señorita Martha Glynn la saludó con calidez y una sonrisa de conocimiento. «Solo la última copia de British Historical Review, Miss Ellison», dijo pasando un paquete cuidadosamente envuelto.
Aunque las cosas han estado ocupadas desde que el pobre Harold falleció, los avisos de la policía, las consultas y su hermana vinieron casi todos los días. Ella debe estar desconsolada, dijo Ellison suavemente. Harold recibió alguna carta inusual, quizás antes de su viaje a Londres. Marta dudó. Su papel exigía discreción, pero su corazón se inclinó hacia la conversación. Bueno, hubo una, aproximadamente una semana antes de irse. Tenía un sello extraño. Europa del Este, tal vez ruso. Lo noté porque tenía ese viejo sello de cera, aspecto militar, como algo sacado de una novela. La mano de Ellison se detuvo en el aire. Sus ojos se estrecharon muy ligeramente. ¿Y quién más vino ese día? Preguntas, dijo Marta bajando su voz, porque Martin Cole estaba aquí. Esperó a Harold. No dijo mucho, solo me paró junto a la puerta. Cuando Harold no se mostró, se fue. Ni siquiera fingió comprar un sello. Afuera, el viento había recogido, silbando como pasos distantes en un bosque nevado. Eliza Ellison metió el paquete debajo de su brazo. Su mente ya clasificaba piezas de un rompecabezas a medias por el tiempo. Un pensamiento de medallón perdido, un soldado presunto muerto, una carta nunca destruida. Alguien había matado para mantener olvidada a Rosalind Farm. Pero los recuerdos enterrados bajo hielo siempre se elevan, frías, agudas y gritando para ser escuchadas. La señorita Arabella Crane siempre había creído que los secretos más profundos a menudo están ocultos en los lugares más tranquilos. La vida en un pequeño pueblo somnoliento, donde las conexiones de todos fueron unidas por generaciones de historias incalculables. Rara vez regaló la verdad en líneas rectas. La verdad había aprendido, se reveló en fragmentos. Una vieja carta, una fotografía desvaída o una letra temblorosa con secretos. Esa mañana cuando pasó el tablón de anuncios fuera de la iglesia de Saint Winifred, sus ojos afilados se sintieron atraídos por un anuncio recién atrapado. La muerte repentina del señor Albert Penrose. Debajo del obituario impreso se agregó apresuradamente una línea corta, inesperadamente después de viajes recientes a Northumberland. No fue solo el mensaje que llamó su atención, era la escritura a mano, mesurada, controlada, pero extrañamente vacilante, como si alguien se hubiera detenido antes de cada trazo, o tal vez como si su mano ya no tuviera su fuerza anterior. Arabella, con años de experiencia de sus días de rota de código de guerra, reconoció la duda sutil que insinuó más que la edad o los nervios. Esa noche mientras se sentaba bebiendo té entre sus rosales bien atendidos, su mirada deambulaba hacia Margaret, la ama de llaves de Penrose de más de 30 años. Arabella observó cómo Margaret se apresuraba a través del camino con un viejo libro de cuero y un sobre de color crema agarrado firmemente debajo de su chal. Su agarre no era informal, era protector, casi temeroso. El sobre llevaba el audaz membrete de una firma de Londres, Hardwick & Sloane, un nombre que Arabella solo recordaba que apareció cuando las familias tenían algo que esconderse. Wealth, Bryall, o peor. Más tarde esa noche, un niño pequeño y sin aliento llegó a su puerta, Thomas Elwick, el joven aprendiz del panadero, con un mensaje. Señorita Crane, dijo con la seriedad de un joven mensajero confiado con noticias reales. El inspector Bramley dijo que le dijera. Tenías razón sobre la letra. Margaret y su sobrino han sido acogidos para interrogarte, y aparentemente el Sir Penrose cambió su voluntad 2 días antes de morir. Arabella sonrió amablemente y deslizó un azúcar de cebada dulce en la palma del niño, pero su mente ya había pasado el mensaje. Nunca había mencionado la escritura a mano al inspector, pero alguien tenía. Eso significaba que alguien más había notado lo mismo, o alguien estaba viendo a Arabella tan de cerca como ella los observaba. A la mañana siguiente, se dirigió a la oficina de correos con el pretexto de recolectar su pequeño Klein Magazine, pero su verdadera intención era hablar con Ethel Bryce, la discreta pero afilada postmistresa del pueblo. Después de algunos comentarios casuales, Arabella preguntó suavemente si recordaba alguna letra inusual que el señor Penrose podría haber recibido en sus últimas semanas. Ethel dudó, luego se inclinó sobre el mostrador. Ahora que lo mencionas, susurró, había varios, sobres azulados, fuertemente perfumados, venían de Gailes, regularmente, la escritura a mano estaba ordenada, pero había algo que era rígido, como si alguien estuviera copiando en lugar de escribir libremente. La curiosidad de Arabella aumentó.
Penrose no tenía conexiones conocidas en Gales. ¿Por qué alguien le enviaría cartas perfumadas y cuidadosamente disfrazadas? Su próxima visita fue a la Sarah Hamden, la esposa del gerente del banco, bajo la apariencia de donar al fondo de la iglesia. En verdad, ella estaba buscando información sobre las actividades financieras del Sr. Penrose. Siempre fue cauteloso con el dinero, comentó la Sarah Hamden sobre el té. Pero justo antes de morir, drenó una de sus cuentas secundarias. Transfirió toda la suma a una firma de retención en Leeds, de manera legal, pero muy repentina, muy diferente a él. Arabella no dijo nada, pero en su mente, las piezas de un rompecabezas más grande comenzaron a tomar forma. Un hombre asustado, un viaje repentino, un cambio misterioso en su voluntad, y una mujer que parecía saber mucho más de lo que alguna vez dejó ver. Entonces Arabella recordó algo que Margaret había murmurado una vez en la esquina de la tienda de comestibles, sin darse cuenta de que estaba siendo escuchada. Las deudas antiguas deben pagarse. No había susurrado a nadie en particular, incluso si se les paga con la muerte. Y ella había mencionado a Northumberland en el mismo aliento. El corazón de Arabella se hizo más frío. ¿Qué pasaría si Penrose no hubiera regresado de Northumberland? ¿Y si alguien más lo hubiera hecho? ¿Qué pasa si el hombre que cambió su voluntad y regresó a casa, no fue Penrose en absoluto? Había sido una semana de voces silenciosas y miradas nerviosas en el pueblo de Elmbrook, donde el aire todavía estaba pesado de inquietud después de la tragedia inexplicable en Hollowthorne Grange, y ahora, los susurros de arrestos secretos habían comenzado a despertar temor entre los hogares más compuestos. Lasra Linton, sus manos temblando ligeramente mientras buscaba en las tazas de té, echó una mirada de lado a la altura de la ventana de las cortinas antes de bajar su voz. El inspector Hargrave parece terriblemente seguro, murmuró. Dicen que la escritura a mano del niño coincide con las notas amenazantes que se encuentran en el diario de Henry. Al otro lado del hogar, la señorita Whitlow se sentó inmóvil, su tejido de punto descansando en su regazo, aunque sus ojos afilados traicionaban una mente que ya era varios avances por delante. Curioso, dijo en voz baja, no había oído hablar de ninguna amenaza, solo que Henry había entrado en fondos inesperados en los últimos tiempos. La Sarnonton asintió gravemente. Luego se inclinó hacia adelante como si tuviera miedo de que el papel tapiz pudiera escucharla. Graham me dijo que Henry había hablado con alguien acerca de transferir una gran suma de un banco en la ciudad, sin duda para un hombre que apenas confiaba en la sucursal local con su pensión. Siguió un silencio, lleno de pensamientos tácitos, antes de que la señorita Whitlow lo rompiera con una pregunta engañosamente simple. ¿Alguna vez mencionó de dónde vino el dinero? La Sarnonton dudó, luego susurró. Una herencia, supuestamente de un primo pensado muerto, aunque Graham encontró peculiar que el abogado que manejó el asunto no fue de aquí en absoluto. Una empresa oscura en Bristol, no los Kendricks que siempre hemos usado. La señorita Whitlow no dijo nada, pero en su mente un patrón comenzaba a formarse, uno que no le gustaba. Recordó una carta recientemente descubierta de los pliegues del bolsillo del abrigo de Henry. Confirme la identidad de inmediato. Transfiera contingente a la verificación completa. Si el primo no estaba muerto, o peor, si el primo nunca existiera en absoluto, entonces esto no era una herencia, era un engaño enraizado mucho más profundo. La tensión todavía a fuego lento cuando sonó el teléfono, cortando la tranquilidad como una cuchilla. La Sarah Linton respondió, escuchó, luego palideció. Es Beatrice Hollow, dijo temblando a mano mientras cubría el receptor. El magistrado liberó al niño, dicen, pero su madre todavía está detenida, y aparentemente ha habido algún tipo de incidente en Grange, bloqueos rotos, algo faltante. Más tarde esa tarde, la señorita Whitlow se dirigió al Grange, sus pensamientos desentrañando una red enredada de letras forjadas, identidades falsas y fantasmas de guerra. Cuando llegó al sinuoso camino que conducía a la casa, había comenzado a sospechar que el asesinato no era solo un delito de pasión, sino que planeaba, silencio, y sombras enterradas, durante mucho tiempo. Cuando Beatrice la saludó en la puerta, parecía menos angustiada que antes, aunque sus ojos estaban rojos con fatiga. «Viniste», dijo simplemente. Ya no estábamos seguros de confiar en quién. En el interior, ella hizo un gesto hacia el escritorio en el estudio. «El niño estuvo aquí anoche, atravesando los documentos como si supiera exactamente qué buscar. No se tomó nada valioso, pero algunos documentos se han ido.
Fotografías también. La mirada de la señorita Whitlow se estrechó. Y el libro mayor de tu esposo, el que vi aquí la semana pasada. El silencio de Beatrice fue suficiente. Henry Hollow, silenciado para siempre. La tormenta no había pasado cuando la señorita Eliza Brentwood pisó el sinuoso camino de Mallory Lane, su abrigo que se volaba detrás de ella en el viento como una sombra tratando de superar al pasado. El pueblo de Elderby Hollow había regresado a su silencio habitual, pero había una tensión debajo de la tranquilidad, un murmullo en los setos, un aliento contenido en los huesos torcidos de viejas casas de piedra. Algo en el aire estaba inquieto, como un eco de algo que alguna vez fue enterrado que regresaba a la superficie. El asesinato de Sir Edward Harrow no solo había sacudido la aldea, sino que había despertado las cosas mucho más antiguas, secretos que habían estado inactivos en el suelo de Blackwood Estate durante décadas. Y ahora con el ataque repentino y brutal contra Harold Kinley, las líneas entre el presente y el pasado se habían desdibujado en algo mucho más siniestro. Eliza abrió la puerta desgastada de Mallory Farm, las bisagras gimiendo como una protesta. En el interior, una tenue luz de lámpara arrojó sombras largas a través de la sala de estar, y Margaret Kinley se sentó inmóvil por el hogar, sus manos apretadas fuertemente alrededor de un delicado relicario de oro. Sus ojos parpadearon en Eliza, jaguedados no por miedo, sino por saber demasiado. Me dijo que no era nada, susurró, temblando los dedos, solo un recuerdo, pero siempre sospeché. Eliza tomó suavemente el relicario, haciendo clic en Open para revelar una fotografía desvaída. Mostró a un Sir Edward mucho más joven, parado junto a una mujer cuya cara estaba principalmente girada, y entre ellos un niño pequeño. Los ojos del niño eran inconfundiblemente familiares. Era la misma mirada perforadora que Eliza había visto en David, el niño que el pueblo estaba demasiado ansioso por marcarse culpable. La verdad la golpeó con claridad fría. Esto no era solo una cuestión de codicia o violencia, era líneas de sangre e identidades enterradas, una red de herencia enredada envuelta en la traición. Antes de que Eliza pudiera hablar, un sonido agudo resonó desde la parte trasera de la casa, madera contra la piedra, un grito amortiguado. Ella y Margaret corrieron hacia el jardín trasero, la linterna se balanceaba salvajemente. Allí, debajo del cenador desgastado por el clima, Thomas, el jardinero, yacía arrugado en la grava, su templo manchado de sangre, una piedra rota que se encontraba a su lado. Mientras Eliza se arrodillaba a su lado, murmuró, apenas consciente, el niño, vio demasiado, detenerlo, y luego se quedó en silencio. Su mano, floja, todavía apretaba algo con fuerza. Cuando la abrió, encontró una pequeña medalla de guerra empañada, grabada con el nombre R. Blackwood. No fue una coincidencia. Nada en Elderby Hollow nunca fue realmente. El inspector Gale llegó dentro de la hora, su abrigo aún empapado por el aguacero repentino, pero Eliza ya tenía la mayor parte del rompecabezas que se formaba en su mente. Esta medalla, una vez presuntamente desaparecida durante la guerra, había estado en posesión de Edward Harrow todo el tiempo, y ahora, ella sospechaba, había resurgido porque el heredero legítimo, el niño David, estaba peligrosamente cerca de descubrir lo que le había robado una generación que se aferraba a sus secretos. Sin embargo, lo que nadie se había dado cuenta, era que Harold Kinley, el hombre que todos rechazaron como nada más que el asistente de Margaret, no era solo cómplice. Él era familia. Un hijo bastardo secreto del propio Richard Blackwood, escondido durante la guerra, resintiéndose por su rechazo, y anhelando reclamar lo que veía con razón suyo. El motivo finalmente estaba claro. Harold había asesinado a Sir Edward después de enterarse del verdadero heredero, temiendo que perdiera su comprensión en la finca. Cuando surgió el original, un documento que indicaba que la mitad de la finca se confiaría en un heredero de Blackwood nacido en el exilio, Harold entró en pánico. Sabía que si la identidad de David estaba probada, todo se desmoronaría. Entonces trató de quitar al niño, primero a través de susurros, luego a través de amenazas, y finalmente a través de la violencia. Pero David sobrevivió. Y ahora Harold yacía en una cama de hospital, muy sedada, después de un intento fallido de recuperar los documentos incriminatorios de la casa. Eliza recibió la llamada después de la medianoche. El doctor Simmons, generalmente tranquilo y compuesto, sonaba inusualmente sombrío. Señorita Brentwood, Harold ha recuperado la conciencia, aunque es débil. Pero antes de que se fuera de nuevo, dijo algo extraño. Una pausa. Él dijo: perdóname, David estaba diciendo la verdad. Eliza se quedó en silencio durante mucho tiempo después de colgar el receptor, contemplando el oscuro pueblo de abajo. Las piezas estaban todas en su lugar ahora. La muerte de Sir Edward no tenía sentido. Era una consecuencia.
Un cálculo. El pasado había exigido su debido, y lo había reclamado a través de la sangre y la revelación. En algún lugar de las sombras de Blackwood Estate, la justicia había despertado, no en los tribunales, sino en la verdad que se abre paso desde debajo de las tablas de silencio. Y cuando abrió su diario, Eliza escribió una sola línea debajo de todas sus notas cuidadosas. El asesinato, en Elderby Hollow, rara vez se trata de ira. Se trata de lo que la gente hará para mantener sus nombres escritos en el testamento, o para borrar el de otra persona. Con un movimiento repentino y resuelto, Evelyn Langford alcanzó su bufanda y su capa. La hora se arrastraba hacia el crepúsculo, pero aún madura para una visita en circunstancias tan alarmantes. Blackmoor Farm se quedó quieto bajo un fuerte silencio cuando llegó, su conocida fachada cubierta de hiedra extrañamente sombría en la luz de atenuación. Un agente solitario se paró en la puerta, rígido y silencioso, pero al reconocerla se hizo a un lado con un breve asentimiento. En el interior, el salón parpadeaba con firelight y tea. Margaret Holloway se sentaba compuesta pero pálida, sus rasgos tensados como si algo mucho más que el dolor estuviera presionando contra sus costillas. El inspector Bramwell, flotando por la repisa, giró con irritación inconfundible. Señorita Langford, comenzó bien. Este no es un momento oportuno para las llamadas de cortesía. No soñaría con eso, respondió Evelyn con calma, su voz como seda sobre espinas. Vine porque escuché lo que sucedió. Harold atacado, inconsciente en el estudio, tal horror en un lugar tan pacífico. El inspector gruñó. Un golpe en la parte posterior de la cabeza. No es fatal, pero lo suficientemente agudo. La habitación fue saqueada. Alguien estaba buscando algo, y sabían exactamente dónde mirar. Es la misma habitación que el joven Nathaniel fue atrapado buscando hace solo unos días. La mirada de Evelyn se agudizó. ¿Y dónde está el niño ahora? Bramwell frunció el ceño. Gone. Vinieron junto con su madre. El jardinero en Wexley Hall dijo que dejaron la cabaña antes del mediodía. Margaret habló de repente, su voz bordeada de tensión. Inspector, te dije, la ventana fue aplastada desde el exterior. Nathaniel tiene apenas 15 años. Harold es un hombre adulto, ex militar. No habría sido superado por un niño. El interés de Evelyn despertó. Ex militar. El mismo regimiento que mi hermano, George. Nunca habló mucho de eso, pero Harold apareció hace unos 8 años. Mencionó su servicio, y George lo acogió. No se hicieron preguntas. La mente de Evelyn comenzó a acelerar. Un veterano de guerra resurge 8 años después del armisticio, buscando un camarada, incrustándose en silencio en su vida. Y ahora, un violento robo, el objetivo de un niño y una vieja fotografía desaparecida. Esa foto, dijo Evelyn cuando Bramwell salió a hablar con su agente, el de tu repisa de chimenea. El grupo de 4. Se ha ido, ¿no? Margaret parpadeó. ¿Por qué? Sí, ¿cómo te diste cuenta? ¿Quién fue el que estaba detrás de la cámara? Evelyn preguntó, voz baja. George siempre escribió, Los 3 mosqueteros, más uno detrás de la lente. La ceja de Margaret frunció el ceño. Richard Holloway, mi otro hermano, de la que nadie habló. Él deshonró a la familia durante la guerra. Hubo rumores de deserción. A la mañana siguiente, Evelyn llegó a la cirugía del Dr. Pritchard, aparentemente para una visita de rutina, aunque su mente estaba fijada en una investigación mucho más específica. Me preguntaba, dijo a la ligera mientras revisaba su presión arterial, sobre las lesiones, daños mayores por quemaduras, tal vez. Mi primo sirvió en el este, y escribe con un extraño tipo de rigidez ahora deliberado pero tembloroso. El doctor asintió. Sí, un efecto posterior común. El esfuerzo por suprimir un temblor puede producir un control peculiar, casi artificial. Lo he visto en muchos exsoldados. Evelyn inclinó la cabeza. Como Harold. El doctor Pritchard levantó la vista. Sí, la zurda ahora, aunque no siempre lo estuvo. Evelyn no dijo nada más, escondió el conocimiento como una cuchilla. Más tarde esa tarde, mientras visitaba la escuela local con el pretexto de ayudar con las lecciones de lectura, sus pensamientos se volvieron agudos. Harold nunca había pertenecido aquí por accidente. Vino buscando. ¿Para qué? ¿O para quién? Evelyn aún no estaba segura, pero sospechaba que la respuesta no estaba en la fotografía en sí, sino en las manos que una vez temblaron para tomarla. Una tormenta de pensamientos golpeó a Anjali como una tromba repentina, sin aviso, insistente.
Sin pensarlo 2 veces, agarró su abrigo y su sombrero. Sus pasos resonaban en la fría luz plateada de la luna mientras se dirigía a Gosgar Farm, donde un secreto escalofriante esperaba ser desenterrado. El silencio envolvía la granja como una mortaja, rota solo por la figura solitaria de un agente de policía de pie junto a la puerta. Su presencia era un testigo mudo de algo indescriptible. «Señorita Anjali», preguntó, reconociendo en sus ojos. «Puedes entrar». Dentro del salón, la cara de Margaret estaba pálida, sus ojos traicionaban una tensión cansada, y la presencia del inspector Rowat hacía que la atmósfera se sintiera aún más frígida. «Este no es el momento para el té, señorita Anjali», dijo con irritación mal oculta. «Sentí la urgencia de venir», respondió Anjali con calma. «¿Has encontrado algo?» Harold Malhotra fue atacado en el estudio, trauma por fuerza en la cabeza. El lugar estaba desgarrado, como si alguien estuviera buscando desesperadamente algo. ¿El mismo estudio en el que Deepak fue atrapado husmeando el mes pasado?, Anjali preguntó. Rowat asintió sombríamente. «Y ahora tanto madre como hijo han desaparecido». «Pero vi la ventana, estaba destrozada desde el exterior», intervino Margaret ansiosamente. «¿Cómo podría un chico flaco derribar a un hombre con pasado militar?» «Militar». George y Harold sirvieron en el mismo regimiento. Harold fue contratado sin referencias. Eso detuvo a Anjali en seco. Los detalles se alinearon como fantasmas del pasado. Un viejo soldado, que se acercó a un ex camarada, seguido de una serie de eventos sospechosos. «Margaret, ¿dónde está la foto que solía estar en su repisa? La que tiene George, el capitán Bhaskar y el señor Joshi». Margaret palideció. Se desvaneció hace unas semanas. Tal vez Deepak la tomó. ¿Pero qué era tan importante al respecto? Había algo escrito en la parte de atrás. Anjali preguntó rápidamente. Solo una nota, 3 amigos y uno detrás de la cámara. En la letra de George, detrás de la cámara. Anjali susurró. Podría ser Richard Segal. La expresión de Margaret se volvió sombría. Sí, George rara vez habló de él. Dijo que fue dado de alta en desgracia. La carga, dijeron. Al día siguiente, Anjali visitó al Dr. Hussein bajo la apariencia de un chequeo, pero solo tenía una pregunta en mente. «Doctor, ¿las lesiones afectan la escritura a mano?» «Ciertamente», respondió. «El daño a los nervios de la mano a menudo resulta en temblores, pero crea un tipo extraño de pulcritud mecánica, una rigidez deliberada». «¿Como la de Harold?», Anjali preguntó. «Sí. Originalmente era diestro, pero ahora escribe con su izquierda». Más tarde esa tarde, ella visitó la escuela. Sobre el té, la directora, la señorita Sharma, comentó. Deepak era un niño brillante, pero su escritura a mano era extraña. Aunque claramente era zurdo, su estilo de escritura sugirió un entrenamiento diestro temprano. El latido de Anjali se aceleró. Había esa misma precisión artificial, esa misma estabilidad extraña. En ese momento, una conmoción fuera de la oficina de correos llamó su atención. La señorita Fernández estaba haciendo un gesto salvajemente. «Una vieja carta acaba de llegar», anunció, dirigida a Richard Segal. «Regreso al remitente. Fallecido». Ese día había estado lleno, pero la noche prometió algo mucho más oscuro. 3 días después, Anjali reunió a varias personas clave en su modesta sala de dibujo: el inspector Rowat, Margaret, el doctor Hussein, el abogado señor Mathur, y más curiosamente un hombre sombrío llamado señor Bakshi, de la firma legal Bakshi, Lally Roy. «¿Por qué estamos aquí?», Rowat preguntó bruscamente. «Porque creo que no solo conozco quién mató a George», dijo Anjali suavemente, «sino también porque, y todo comienza con un secreto enterrado durante la guerra». Ella se volvió hacia James Joshi. «Usted, George, Bhaskar y Richard, 4 soldados. Bhaskar murió en Francia. Richard desapareció. Entonces, ¿por qué George usó una medalla con el nombre de Richard? ¿Qué estás insinuando?», Margaret exigió. «George fue a Londres y encontró algo, o más bien a alguien». El señor Bakshi se aclaró la garganta. La propiedad del coronel Blackwood Sr. debía dividirse entre los camaradas de su hijo, George, Joshi y Richard, con Richard presuntamente muerto. Solo George y Joshi heredaron. Pero George contactó a nuestra oficina, alegando que tenía pruebas de que Richard estaba vivo, y proporcionó esa prueba. El señor Mathur preguntó. «Estaba programado para conocerme al día siguiente». El señor Bakshi detuvo, con voz pesada, «pero fue asesinado». La sala cayó en un silencio tenso, solo el tic-tac del reloj permaneció, como si incluso el tiempo contuviera la respiración, por lo que Anjali revelaría a continuación. Una quietud silenciosa se había caído sobre la extensa finca de la casa de Darbhanga, cuando el detective Asha Razor entró en la luz solar que se desvanecía. Sus ojos ya escaneaban las sombras que susurraban secretos. Horas antes,
Una carta anónima había llegado a la estación local, tan escrita, sin firmar y empapada de temor, reclamando una traición enterrada en el suelo de la guerra y el honor familiar. La víctima, el coronel Ramesh Malhotra, encontrado muerto en su estudio con una vieja medalla de guerra apretada en su mano sin vida, y una chaqueta militar desconocida sobre su silla. Pero esto no se trataba solo de la herencia. Estos fueron los años de cuentas en desarrollo. Murió agarrando la memoria de otra persona, murmuró Asha, más para sí misma que para nadie, mientras estudiaba la inscripción de la medalla. Para el valor, el teniente Arkun Roy. Ese nombre no se había pronunciado en décadas, no desde que el testimonio infame del coronel llevó a que Roy fuera declarado desertor. Dentro del salón, la Sara Malhotra tembló junto a su hermano Rajab, el abogado de la familia, mientras el inspector Rajput interrogaba al personal. El coronel contrató a un jardinero hace 5 años, sin identificación, sin registros, susurró Meera, la ama de llaves. Dijo que le recordó a alguien del pasado. La atención de Asha se rompió hacia el jardín, donde el nuevo cuidador, un hombre llamado Vikram, había desaparecido desde la mañana. ¿Y quién era él realmente?, murmuró. A veces los muertos entierran a los vivos. Cavando en archivos militares, Asha descubrió que el teniente Arjun Roy había sido incluido como desaparecido, presunto muerto en 1991, después de que una misión salió mal en Manipur, sus últimos compañeros conocidos siendo el coronel Malhotra y el mayor Sudhir Kaul. Pero Kaul había muerto en un incendio un año después. Solo Malhotra vivía, decoraba y respetaba. O eso parecía. Asha rastreó a un médico de campo retirado en Assam, que recordaba haber tratado a un soldado mal quemado hace años, un hombre sin memoria, sin identidad y con un intenso miedo a los uniformes. Se llamó a sí mismo Ver, pero su mano izquierda siempre temblaba cuando escribió, dijo el médico. Ese temblor coincidió con las cartas anónimas que el coronel había recibido durante el año pasado. Pero si Arjun Roy hubiera sobrevivido con amnesia, había regresado, escondido a la vista, el jardinero. Vikram, de repente, todo encajó, la medalla de guerra, la escritura zurda, la extraña familiaridad que vio el coronel. Esa noche, en un hospital remoto de la aldea, bajo la protección policial, el jardinero herido finalmente habló. Su voz era grave, ojos distantes. Recordé su rostro, en el momento en que me dejó sangrando en ese barranco, pensó que moriría. Tomó mi nombre, mi medalla, mi honor, y me hizo desaparecer. Entonces regresaste como Vikram, susurró Asha, a encontrar la verdad. No, regresé como hermano, dijo suavemente, para llorar al hombre que solía ser. Pero el giro que nadie esperaba, vino de Raghav, el abogado. No estaba solo esa noche. La traición fue sancionada. A Malhotra se le ordenó eliminar a Roy. Alguien temía que supiera demasiado. Ese alguien, un funcionario del gobierno cuyo nombre apareció en el informe clasificado de Roy sobre el contrabando de armas dentro de las filas. La guerra nunca terminó realmente. Entonces la muerte de Malhotra, comenzó Rajput. No se trataba de dinero, era justicia, con una insignia de honor dejada como juicio, terminó Asha. En el silencio que siguió, la tormenta afuera se rompió, azotando las viejas ventanas con viento y lluvia, como si la naturaleza misma exigiera una retribución durante décadas de silencio. Los rayos finales del anochecer arrojaron largas sombras a través del salón de dibujo frío de la mansión Elderwood, donde el aroma de madera envejecida y la lavanda seca se aferraban al aire como recuerdos demasiado tercos para desvanecerse. El inspector Langdon estaba junto a la chimenea apenas, sus dedos cepillando los bordes frágiles de una fotografía de guerra de décadas que se había descubierto, tenue, manchada y escondida detrás de los paneles del estudio del difunto coronel Faulkner. Frente a él la señorita Elena Darnley, una institutriz retirada que se convirtió en detective reacio, bebía su tibio té, su expresión ilegible debajo del borde de su sombrero de ala ancha. El fuego, dijo suavemente, no fue un accidente. Estaba destinado a borrar no a un hombre sino a un pasado demasiado condenatorio para sobrevivir al escrutinio. Hubo una pausa, luego el susurro del viento a través del panel roto. ¿Estás sugiriendo que el coronel fingió su muerte?, Langdon preguntó, tenso en voz. Los ojos de Elena se encontraron con los suyos. No, ya estaba muerto. Lo que quemó esa noche no era él, sino la verdad que pensó que había enterrado para siempre. Se levantó y caminó hacia el polvoriento retrato de Faulkner sobre la repisa, levantándolo a un lado para revelar una página de diario quemado sellada en un marco de metal,
intacto por las llamas. La clave de este misterio no radica en lo que sucedió la semana pasada, sino hace 23 años, en una trinchera cerca de Verdún, donde 3 hombres hicieron un pacto, y solo uno regresó a casa. Su voz cayó, pero no como él mismo. La frente de Langdon frunció el ceño mientras Helena continuaba, revelando que el hombre conocido como Faulkner había asumido, de hecho, la identidad de su compañero caído, el capitán Alistair Wynne, después de una muerte mal informada durante la guerra, y no dejó a nadie vivo para desafiar la mentira. El verdadero Faulkner había muerto en el barro y la sangre de Francia, mientras que Wynne, con cáscara y desfigurado, vio una oportunidad de redención al convertirse en alguien más, respetado, con riqueza, un nombre y ningún pasado para perseguirlo. Pero el secreto nunca había sido completamente suyo para mantener. Sin que él lo supiera, un jardinero mudo que trabajó en los terrenos durante 30 años, el señor Corwin, una vez había servido bajo Wynne y reconoció al hombre en el momento en que lo vio por primera vez. No dijo nada durante décadas, observando silenciosamente al impostor construir su vida, casarse y criar a un niño, no suyo. Pero luego vinieron las cartas de chantaje, la voluntad alterada, el fuego, cada pieza que conduce de regreso a la codicia, sino la venganza. Helena reveló que el verdadero instigador no era otro que Meredith Wynne, la esposa del coronel que había descubierto la verdad después de tropezar con los registros de guerra que no coincidían con el pasado de su esposo. Desgarrada entre el amor y la traición, ella lo había enfrentado, y fue recibida no con negación, sino desesperación. En la noche del incendio había tratado de destruir la evidencia, solo para encontrar al hombre que pensaba que ya conocía, habiendo quitado la vida, dejando atrás una confesión escondida en el marco del retrato. El fuego entonces fue su intento fallido de limpiar la culpa. Cuando el silencio en la habitación se espesó, Langdon finalmente exhaló, el peso de años presionando en su pecho. Afuera, las primeras estrellas perforaron el cielo de la tarde, parpadeando débilmente sobre la inminente silueta de Elderwood. Helena entró en el pasillo, sus tacones resonaron suavemente en el piso de mármol, sus pensamientos ya a la deriva al niño que había crecido en esa casa, el llamado heredero de Faulkner, que ahora tendría que tener en cuenta el legado de un nombre nunca realmente suyo. Algunas verdades, reflexionó, no rompen una vida en un momento, se filtran en sus esquinas, como el agua a través de la piedra, hasta que no queda nada familiar. Y en la quietud del campo inglés, donde los setos ocultan más que los conejos, y los secretos se encuentran gruesos como el musgo en las antiguas paredes, el pasado nunca está realmente enterrado. Espera, observa, y cuando el momento es correcto, regresa.